tengo un voto por la B. ¿Coinciden con Eve? Creo que sí, la vi. Tengo 2 votos por la B. A ver. Si bien la cromatina tiene estos estadios de condensación, y este es el máximo grado de empaquetamiento de la cromatina, la realidad es que este empaquetamiento solo lo voy a encontrar en el momento de la división celular, mitosis o meiosis. ¿Sí? El máximo grado de condensación de la cromatina es la fibra de 700 nanómetros. Y esto solo se alcanza en la división celular, y la división celular no es parte de la interfase. ¿Sí? O sea que la B no es. La B no es. A, C o D. Franco vota por la C. Y Eve apoya la moción de Franco. Y esto es cierto. Cuando estoy en división celular y los cromosomas se hacen visibles, esto es así, se hacen visibles porque lo tengo en su máxima compactación posible, que es la fibra de 700 nanómetros, ¿no? Ahora, aunque yo no los vea, si estoy en la etapa G2, que el ADN ya se duplicó, y no lo veo porque está en 300 nanómetros máximo, las moléculas de ADN, las cromátides hermanas, están unidas por el centrómero. ¿Sí? ¿Qué es el centrómero? El centrómero es una zona de todo cromosoma eucarionte, de cualquier cromosoma eucarionte, tiene un centrómero. Y ese centrómero es una porción del cromosoma constituido por secuencias que son repetitivas, o sea, la misma secuencia se repite varias veces, el mismo orden de nucleótidos se repite varias veces, y no codifica, es decir, no tiene información para nada. En las células puedo encontrar mucha proporción de los cromosomas que pueden estar en estos dos estados. Borren, porque me expresé mal. Digo, a la hora de hablar de los cromosomas, puedo encontrar la cromatina en dos estados, como eucromatina o como heterocromatina. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que la cromatina era inactiva, me acuerdo. ¿Cuál? La cromatina era inactiva. La eucromatina, si es inactiva, entonces sería cierta la A. Y la A no es correcta. Ojo con eso. La En hetero... estos, perdóname. ¿No era más densa la heterocromatina? Bien, ahí está.
Ahí está. La heterocromatina es más densa, está un poquito más apretadita, está más empaquetada, y eso hace que transcripcionalmente se inactiva, o sea, no se puede transcribir. Entonces, si hablo de heterocromatina, estoy hablando de porciones del cromosoma que tienen su cromatina más densa, más empaquetada, y no se transcriben. O son transcripcionalmente inactivas. Si hablo de eucromatina, estoy hablando de una cromatina más laxa, menos empaquetada, y esa es transcripcionalmente activa. Esa sí se transcribe. Ahora, tengo que diferenciar dentro de la heterocromatina la constitutiva de la facultativa. ¿Cuál es la diferencia entre constitutiva y facultativa? ¿Están buscando la información o ni idea? O ambas dos. La constitutiva no tenía secuencias codificantes y la facultativa sí. Bien, Olivia. La heterocromatina constitutiva no tiene secuencias codificantes, y entonces yo la voy a encontrar como heterocromatina en todas las células de ese individuo. No me importa la célula que yo analice de mi cuerpo, voy a encontrar la misma zona heterocromatinizada en los cromosomas de todas mis células. Y eso tiene que ver, como decía Olivia, porque son porciones no codificantes. El ejemplo característico y típico de heterocromatina constitutiva es el centrómero. ¿Sí? Por eso la afirmación C es correcta. Toda la afirmación C es correcta. Por otro lado, la heterocromatina facultativa puede tener información, nos dijo Olivia. Correcto, la heterocromatina facultativa puede tener información, y como tiene información, según la célula del individuo que yo analice, la puedo encontrar como heterocromatina, o sea, no expresándose, o como eucromatina, o sea, expresándose. Piensen que todas las células del cuerpo de ustedes tienen la misma información. Todas las células del cuerpo de ustedes tienen la misma información. Sin embargo, no todas las células del cuerpo son iguales en cuanto a forma ni cumplen la misma función. Yo estoy pensando en una célula, un tipo de glóbulo blanco que genera o produce anticuerpos. La información para producir ese anticuerpo tiene que estar expresándose en ese glóbulo blanco. Para que pueda cumplir esa función, necesito que haya genes responsables de la síntesis del anticuerpo que se expresen. Entonces, en ese glóbulo blanco, esas porciones del cromosoma que tienen la información para fabricar anticuerpos, las voy a tener como eucromatina, por lo tanto, transcribiéndose. Y eso le permite cumplir la función a este glóbulo blanco de generar anticuerpos. Ahora, esas mismas porciones de los mismos cromosomas los tengo también en una célula de la piel. Pero la célula de la piel no genera anticuerpos. Entonces, esa información, si bien la tiene, no la necesita. Esas porciones, entonces, en la célula de la piel van a estar como heterocromatina, van a estar heterocromatinizadas, por lo tanto, no se van a transcribir. Entonces, la heterocromatina facultativa tiene información, como dijo Olivia, y según la célula que ustedes estén analizando el individuo, va a estar como heterocromatina o como eucromatina. ¿Sí? Heterocromatinizar o eucromatinizar porciones tiene que ver con la diferenciación celular. Está la diferencia entre eu y hetero, y dentro de hetero lo que es facultativa de lo que es constitutiva. ¿Esto está? Sí.
Bien. Entonces, limpiamos todo esto y decimos, la A no es correcta porque la eucromatina es transcripcionalmente activa. La B no es correcta porque el mayor grado de condensación de la cromatina, que es la fibra de 700 nanómetros, solo se alcanza en la división celular. Fuera de la interfase, la división celular es la segunda gran etapa del ciclo celular. La C es totalmente correcta y la D es incorrecta porque los procariontes no tienen cromatina directamente. Si no hay dudas con respecto a la 2, paso al ejercicio 3. Si hay dudas de la 2 me dicen y vuelvo para atrás, ¿no? La D, ¿B de bueno o D de dedo? No sé qué dijiste. dedo. Dedo, bien. Tiene razón Santiago. 3 afirmaciones A, B y C que tienen que ver y que son ciertos para el máximo estado de condensación de la cromatina. ¿Sí? Las 3 son ciertas. Por eso es correcta la D de dedo. No se me olviden que 700 nanómetros recién, este grado de condensación recién en división celular. Durante toda la interfase, es decir, G1, S y G2, la cromatina la tengo máximo como 300 nanómetros. Máximo. Por otro lado, no se olviden que G1, los cromosomas son simples, están formados por una única molécula de ADN. En la S, esa molécula de ADN se duplica, se generarán 2 moléculas de ADN hijas. En la G2, todos los cromosomas ya están duplicados, están formados por 2 cromátides hermanas. Las 2 cromátides hermanas están unidas por el centrómero, pero no las puedo ver. Ni más ni menos, porque lo tengo en 300 nanómetros. ¿Sí? Recién voy a poder visualizar estas estructuras cuando esté en división celular. Entonces, el ADN solito, la doble hélice ADN. El proceso comienza con el ensamblaje del nucleosoma. Vos callate. Se va a asociar a histonas, no se olviden que es un octámero de histonas, hay 2 del H2A, 2 del H2B, 2 del H3, 2 del H4, 2 vueltas de ADN alrededor de ese octámero de histonas se forma el nucleosoma. Cuando se une la H1 por fuera, esos nucleosomas se acercan, se compactan y paso a tener la fibra de 30 nanómetros o solenoide. El solenoide se repliega sobre sí mismo y esto se sostiene por acción de las proteínas de la matriz y pasó a la fibra de 300 nanómetros. Y una vez duplicado el ADN y ya en división celular, se pliega, se compacta aún más la fibra de 300 nanómetros con ayuda de varias proteínas y se forma la fibra de 700 nanómetros. Ahí es cuando voy a poder visualizar los cromosomas en una célula, cuando los voy a poder ver. Después vamos a ver que en la división celular se van a alinear esos cromosomas en el plano medio de la célula en un momento y después se separan las cromátides hermanas. Cada cromátide hermana va a un extremo opuesto de la célula para formar los nuevos núcleos de las nuevas células, ¿sí? Donde la historia empieza otra vez. ¿Dudas de este tema de la cromatina, gente? Creo que no. Ok, entonces vamos al 4. Me dirán si verdadero o falso.
Falso, dice Eve. Bien. Todo intercambio, núcleo, citosol, núcleo, se va a hacer a través del complejo del poro, que son estos puntos donde se fusiona la doble membrana y tengo estructuras proteicas que tapizan membrana nuclear externa, membrana nuclear interna, interrumpidas por el complejo del poro. A través del complejo del poro se van a intercambiar las cosas que tengan que salir del núcleo del citosol, las cosas que tengan que entrar del citosol al núcleo, van a atravesar el complejo del poro. Si lo que ingresa desde el citosol son macromoléculas, como pueden ser las histonas, son estructuras grandes, ese transporte a través del complejo del poro es específico y es con gasto de energía. Por eso tiene razón Eve cuando dice que la 4 es falsa. Lo que lo hace falso es esta parte, y la parte final. Las proteínas que se fabrican en el citosol, como pueden ser las citonas, como pueden ser las proteínas que forman parte de las unidades ribosomales, van a tener que ingresar al núcleo atravesando el poro, y eso implica un transporte específico y con costo energético. ¿Sí? Si en cambio están ingresando cosas chiquitas, como pueden ser ribonucleótidos trifosfatados para la síntesis de ARN o desoxirribonucleótidos trifosfatados para la síntesis de ADN, si están ingresando estos monómeros, ellos se pueden colar a través del canal interno, ¿sí?, del complejo del poro. Eso no es específico ni implica costo energético. Lo demás, las macromoléculas, hay un costo energético para su transporte. Repasen y recuerden qué es el nucleolo, qué es el organizador nucleolar, y que aquí en el nucleolo se forman, por asociación entre ARN ribosomales y proteínas ribosomales, se forman las subunidades ribosomales, que después van a tener que salir del núcleo al citosol para cumplir su función. Repasen la estructura de la envoltura nuclear, la lámina nuclear, ¿sí? Un poquito la idea de la estructura del núcleo. ¿Dudas de núcleo y cromatina? Nadie pone grito en el cielo. Sigo con las 5 entonces. Me dirán, ¿verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera, dice Santiago. No sé si coinciden con él o no, pero Santiago tiene razón. Cuando estamos en la fibra de 700 nanómetros, en realidad esa molécula de ADN está acompañada por la otra molécula de ADN que se produjo por duplicación de la misma. ¿Bien? Esas dos cromátides hermanas, cada una de estas moléculas de ADN es una cromátide hermana, ambas dos van a estar unidas por, o a la altura, mejor dicho, del centrómero, que es esta constricción, la parte donde esta cromátide, fíjense, se hace más angosta, esta cromátide también se angosta ahí. Se unen por el centrómero. Por otro lado, no se olviden que según la ubicación del centrómero, se define si los brazos a un lado del otro de las cromátides tienen igual longitud, es ligeramente distinto o sustancialmente distinto, y esto da, o esto se llama, digamos, con distintos nombres, ¿no? Cromosomas metacéntricos, sub o acrocéntricos. No se olviden que el estudio de esto me permite confeccionar un cariotipo para saber si el paciente tiene alteraciones estructurales o numéricas de los cromosomas. Otra cosa que no tienen que olvidarse es que los cromosomas homólogos tienen la misma forma y tamaño. O sea que si el cromosoma 20 es metacéntrico, el cromosoma 20
femenino es metacéntrico, el cromosoma 20 masculino, que es homólogo, por eso le pongo el mismo número, va a tener que tener la misma forma metacéntrica y el mismo tamaño. ¿Sí? Si no hay dudas con la afirmación 5, vamos a la 6. Y me dirán ustedes, esto lo dirá todo el tiempo. Falso. Falso, dijo Santiago. ¿Hasta acá? Bien, Eve. Hasta acá la afirmación es correcta. ¿Sí? La replicación del ADN se inicia en una secuencia específica de nucleótidos. Tiene un origen particular, un origen especial. Lo que hace que sea falsa es que sea la misma para todos los seres vivos. ¿Sí? Esto no es cierto. Los procas tienen las suyas, los eucas tenemos las nuestras. Ahora, sea la célula que sea, no se me olviden que inicia en un punto particular que es el origen de la replicación. Allí se empieza a separar las hebras, ahí se rompen los puentes de hidrógeno, se forma la burbuja de replicación y esa burbuja de replicación va a avanzar de manera bidireccional. O sea que las dos horquillas que forman parte de esta burbuja de replicación avanzan en sentido opuesto. Por cromosoma PROCA, un único origen de replicación y avanzamos a diestra y siniestra hasta que estas horquillas se encuentran en el punto opuesto del cromosoma. En los EUCA tenemos varios orígenes de la replicación por cromosoma. En cada uno de ellos se produce la apertura, la separación de las hebras molde que están representadas acá en rojo violeta, digamos. O sea que voy a encontrar varios ojos o burbujas de replicación por cromosoma, cada una de las cuales avanza de forma bidireccional. ¿Sí? Pero esta secuencia de nucleótidos es distinta de la secuencia de nucleótidos de aquí, del PROCA. ¿Vamos bien, gente? ¿Sigo? ¿O hay dudas? Por ahora bien, me dice. Gracias por contestar. Avancemos entonces con el ejercicio 7. Díganme si hay deseo de... Franco vota por la A. ¿Coinciden con Franco? La sé. Creo. Santiago, con duda, va por la C. ¿Y el resto? Eve apoya la moción por A. ¿Se acuerdan de esta imagen que veíamos en la clase de replicación?
Tengo mi ADN parental, el que tengo que duplicar en verde. Si lo abro a esta altura y lo voy a ir abriendo de izquierda a derecha, formo esta horquilla. Fíjense que duplico las dos hebras moldes, las dos hebras verdes, y para ello necesito un primer en ambas. ¿Sí? Necesito un primer aquí, necesito un primer aquí. Me representa el primer. El primer primer de esta hebra, el primer primer de esta otra hebra. El primer es sintetizado por la primasa. ¿Sí? Tengo primers en las dos hebras hijas, tanto la de abajo como la de arriba. Eso quiere decir que la primasa actúa en las dos hebras, por eso la B no es correcta. Ahora, tengo una punta de flecha acá que me está marcando la dirección de síntesis de la hebra. Tanto la hebra continua como la hebra discontinua, ambas dos se sintetizan en dirección 5' a 3'. O sea que la hebra continua, como así también la hebra discontinua, crecen en sentido 5' a 3', no en este sentido. O sea que ojo al piojo, esta afirmación no es correcta. ¿Se entiende, Franco, por qué? Bien, no se me olviden entonces que la dirección de síntesis del ADN polimerasa y por lo tanto la dirección de crecimiento de las hebras que se están sintetizando es 5' a 3'. Por otro lado, la ADN polimerasa es una enzima incapaz de iniciar, o sea, ella no puede hacer esto, ella no puede reconocer ADN molde aler simple cadena, enfrentar un nucleótido trifosfatado complementario y no unirlo covalentemente a nada. Esto sería iniciar una cadena, poner un primer nucleótido. Eso la ADN polimerasa no lo puede hacer. Por eso necesita de una primasa que sintetice el primer o cebador para que le deje el extremo 3' oxidrilo al ADN polimerasa, ya que ella sabe elongar pero no iniciar. ¿Sí? Entonces primero va a tener que actuar una primasa para sintetizar un primer y una vez que tengo el extremo 3' oxidrilo de ese fragmento de ARN que es el primer, va a poder trabajar la ADN polimerasa. ¿Sí? ¿Se entiende por qué es cierta la C? Gente, ¿vamos bien con esto? Por otro lado, no se olviden que cada nucleótido que ingresa, sea un ribonucleótido, si estamos hablando del trabajo de la primasa, sea un desoxirribonucleótido, estamos hablando del ADN polimerasa, cada nucleótido que ingresa va a ingresar trifosfatado y ellas van a catalizar la polimerización donde el fosfato que está unido al carbono 5 se une covalentemente con el carbono 3 del nucleótido del azúcar anterior y se liberan dos fosfatos unidos. Esto se llama pirofosfato. Ese pirofosfato después es escindido, se corta y se liberan los dos fósforos, los dos fosfatos, por una enzima que es la pirofosfatasa. ¿Vamos bien con esto? Sí, profe. ¿Dudas? Santiago me decía que estaba todo bien, yo justo te interrumpí, perdón. Sí, sí, se entiende. Ok. El otro Santiago, Olivia, Galia, Franco, Victoria, ¿vamos bien? Sí, profe. Bien. Ok. Vamos con Olivia, vamos con Franco.
No se queden con dudas, por favor pregunten porque ya en la segunda parte de la clase arrancamos con otra unidad, ¿no? O sea que es momento de ir evacuando y cerrando temas, ¿sí? Che, ¿por qué no es cierta la DDD2? No me acuerdo el nombre, pero era otra la que aliviaba el superenrollamiento. Bien, Santiago, es otra. Se llama girasa en procariontes o topoisomerasa en eucariontes. ¿Sí? La topoisomerasa tiene nombre particular de girasa en los procas. Esas son las que van a aliviar el superenrollamiento. Bien ahí. ¿Y la helicasa qué hace? ¿O no hay helicasa en la replicación? La frase la dividimos en dos. La que alivia el superenrollamiento del ADN es la topoisomerasa o girasa. Ahora lo que pregunto es, ¿cuál es la función de la helicasa? Ujú, ujú. Vamos acá. ADN parental en verde. ADN hijo recién sintetizado en este azul celeste, tan bonito. Girasa, enzima que va a aliviar o desenrollar, alivia el superenrollamiento, desenrolla, alivia las tensiones en el ADN. Miren acá, helicasa. La helicasa es la enzima que rompe los puentes de hidrógeno y separa las dos hebras. El tema es que cuando la helicasa separa las dos hebras hay que sostener, o no sostener, perdón, mantener estas hebras estables sin que se vuelva a cerrar. Para eso necesito las proteínas de unión a cadena simple, las SSB. Necesito una primasa, que es la enzima responsable de la síntesis de primer. Primer que voy a encontrar uno por fragmento de Okazaki y uno, aunque no esté en el dibujo, por cadena continua. Y necesito la ADN polimerasa, que es la enzima que sintetiza el ADN, que si estoy hablando de procariontes es la ADN polimerasa 3. Aquella ADN polimerasa que está sintetizando de 5 a 3 y esa síntesis se realiza en igual dirección a la apertura de la doble hélice, será la ADN polimerasa que sintetice la hebra continua. La ADN polimerasa que esté sintetizando de 5 a 3, pero en dirección opuesta a la apertura de la horquilla, será la que sintetice la cadena discontinua. Voy a necesitar de una ADN polimerasa 1, si estoy hablando de procas, para eliminar uno por uno los ribonucleótidos del primer y reemplazarlos por otros ribonucleótidos. Y finalmente una ADN ligasa que une los fragmentos de Okazaki. ¿Vamos con todo esto, gente? Sí. Ok, si no hay dudas sobre ese repaso y sobre ese ejercicio, vamos al 8. Y ustedes me dirán si A, B, C o D.
Franco va con la C. ¿Qué opina el resto? La D. Santiago va por la D. ¿Y el resto? Chan, chan. ¿Qué pasó con el resto? No saben, no contestan, se me durmieron. A ver, ojo. Si yo saco de contexto la afirmación A es cierta. La ADN ligasa hace esto, únicamente tengo que hacer. Si saco de contexto la D, esto también es cierto. La primasa sintetiza los primers. Eso es cierto. Pero sin embargo, no la elijo en este contexto. ¿Por qué? Por lo que me dice el enunciado. El enunciado me está diciendo que la existencia de una cadena rezagada, o sea, la cadena discontinua, la cadena fragmentada, esa hebra hija que se sintetiza a fragmentos, su existencia, es consecuencia de las características de una enzima en particular. No me está diciendo si esto es verdadero o si esto es verdadero. ¿Sí? Y que haya fragmentos no es consecuencia de la ADN ligasa. Es más, yo les daría vuelta y les diría, dado que hay fragmentos, dado que hay, no se sintetiza todo el ADN de forma continua, es que se necesita una ADN ligasa. Y que se necesita una primasa, en realidad es consecuencia de la necesidad de un extremo 3' oxidrilo del ADN polimerasa, no de los fragmentos. Tiene razón Franco cuando nos dice que la fragmentación de la cadena es consecuencia directa de la dirección de síntesis del ADN polimerasa. Dado que el ADN polimerasa solo puede sintetizar de 5 a 3, es que se sintetiza discontinuo. Vamos acá. A ver. Esperen que primero el local está callado. Muy bien. Tengo la doble hélice ADN. Se reconoce el origen de la replicación, se separan las hebras, se forma la burbuja de replicación. Burbuja de replicación que avanza hacia la izquierda, hacia la derecha. La síntesis del ADN es bidireccional. Fíjense que en una burbuja de replicación que está formada por dos horquillas, en cada horquilla tengo una cadena continua y en cada horquilla tengo una cadena discontinua. No dejen escapar el hecho que si miran la replicación en la burbuja, no en la horquilla como la estudiamos, sino que miro en la burbuja, no hay ninguna hebra hija realmente continua, ¿no? Esta hebra es continua en la horquilla de la derecha, pero es discontinua en la horquilla de la izquierda. Y la discontinua en la horquilla de la derecha es continua en la horquilla de la izquierda. Pequeño detalle a tener en cuenta. Si me concentro en una horquilla, lo que veo es que necesito un primer. ¿Y por qué necesito un primer? Porque necesito de este extremo 3' oxidrilo para que la ADN polimerasa pueda trabajar. No se olviden que la ADN polimerasa elonga, no inicia. Y si mi horquilla se está abriendo hacia, mejor dicho, si la de arriba va de 5 a 3, el primer puesto a esa altura me sirve en esta horquilla, mientras que,
Mientras que para la otra horquilla tuve que, para la otra hebra hija, tuve que sintetizar un primer más hacia el centro de la horquilla, ¿no? Fíjense, este primer lo tengo bien a la izquierda de la horquilla y el primer de la hebra hija de abajo lo voy a tener que hacer donde se está acá. 5', 3', la ADN polimerasa se une aquí y va hacia mi izquierda en la imagen. La horquilla avanza hacia la derecha. A medida que avanza, esta ADN polimerasa la sigue por detrás a esa helicasa. Y entonces, esta va a ser la hebra continua. ¿Qué pasa con esta hebra? Ahí tengo que hacer un primer nuevo y a partir de ahí la ADN polimerasa elongar. O sea, la dirección de síntesis 5', 3' es la limitante y es la que va a traer como consecuencia la generación de los fragmentos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, gente? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Después no se olviden, hay que eliminar los ribonucleótidos, reemplazarlos por desoxirribonucleótidos y finalmente termino uniendo los fragmentos con la ADN ligase. Si esto quedó claro, o sea, si queda claro por qué es cierta la C, y nadie duda de eso, vamos al ejercicio 9 y me dirán ustedes si es verdadero o falso. Verdadero. Santiago va por lo verdadero de esta afirmación. ¿Coinciden con Santiago? Franco va por falso. No se me olviden de... No se me olviden de esta imagen. Estén hablando de síntesis de ADN, síntesis de ARN, transcripción, o síntesis de primer, la enzima que sintetiza, o sea, la ADN polimerasa, o la primasa, o la RN polimerasa, dependiendo de lo que ustedes estén estudiando, la enzima ingresa el nucleótido trifosfatado. Siempre. Si lo que estoy sintetizando acá es ADN, esto es una ADN polimerasa que está trabajando, esto será un desoxirribonucleótido trifosfatado. Si esto fuera primer y está trabajando la primasa, esto va a ser un ribonucleótido trifosfatado. Al igual que si esto fuese transcripción y quien está trabajando acá es la RN polimerasa. En cualquiera de las tres síntesis, insisto, ADN, ARN en transcripción o primer en replicación, la enzima incorpora el nucleótido trifosfatado y este mismo nucleótido es el que aporta la energía para su polimerización. Y son dos enlaces de alta energía, porque primero la polimerasa o primasa corta el enlace entre el segundo y el tercer fosfato, une covalentemente y se libera pirofosfato y después la pirofosfatasa corta este enlace y libera los dos fosfatos. O sea que siempre que están polimerizando nucleótidos, el nucleótido se incorpora, se utiliza trifosfatado y una vez polimerizado queda como monofosfatado. O sea que
La fuente de energía para la formación del enlace fosfodiéster proviene de la hidrólisis del nucleótido trifosfatado que está incorporando a la cadena. Esto es verdadero. ¿Va? Y podrían cambiar esto poniendo durante la síntesis del primer o durante la síntesis de ARN, que igualmente sería siendo verdadera. ¿Va? ¿Se entendió, gente? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Ok, si no hay dudas, vamos con las 10. Me dirán si verdadero o no verdadero. ¡Qué silencio en esta reunión! ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Con signo de interrogación fue esa respuesta, Santiago. Y el resto de la gente nos abandonó. ¿Se acuerdan de esto? Esta horquilla avanza hacia aquí. Y esta horquilla avanza hacia la izquierda. Eso hace que en cualquiera de las dos moléculas de ADN hijas haya una cadena donde cuando se remueva el primer quede más corta que su molde. ¿Sí? En la molécula hija de arriba me está quedando más cortito acá, a la derecha. En la molécula hija de abajo me está quedando más cortita acá, a la izquierda. Esos son extremos sobresalientes. Estos son extremos donde me está quedando la molde simple cadena. Esto no es estable. Esto no es estable. Y va a ser degradado. ¿Sí? O sea que todo esto se borra. ¿Sí? Se borra. No se borra, sino que se elimina por esta parte. Todo esto de acá y todo esto de acá. Eso quiere decir que los extremos de los cromosomas realmente se acortan. Esto lo pierdo y esto lo pierdo. Las células hijas de esta que se va a dividir va a recibir cromosomas más cortos. Llega un momento que puedo atacar la información genética realmente relevante que este cromosoma tenga. Esto se evita en ciertas células. Este acortamiento de los extremos se evita en ciertas células porque hay una enzima, que es la telomerasa, que está en estado activo. La telomerasa, acuérdense que es una enzima que tiene una parte proteica y una parte de ARN. Esta enzima lo que hace es sintetizar ADN leyendo su molde de ARN. ¿Dónde lo hace?
se pone aquí en este extremo y alarga esta hebra. Entonces, uniéndose al extremo 3' de acá, ¿sí? Acá. Lee su molde de ARN y alarga esta hebra de ADN. La alarga, repite varias veces, copia varias veces su secuencia de ARN y alarga ese telómero, alarga esa secuencia repetitiva. Entonces ahora puedo seguir duplicando esto sin atentar contra la parte celeste que sería la que realmente codifica. O sea que Santiago tenía razón cuando decía que esta afirmación es verdadera. Los telómeros protegen al ADN de la pérdida de información codificante en los extremos durante una determinada cantidad de replicaciones. Llega un momento donde ya no te queda más telómero y perdiste. ¿Sí? Y los telómeros se van a ir acortando generación tras generación en esa célula cuando se divida, salvo en aquellas células que tienen la telomerasa activa. ¿Sí? Las células somáticas diferenciadas nuestras no tienen telomerasa activa. Las que tienen la telomerasa activa son las células generadoras de gametas, por ejemplo, las células madres, las células embrionarias, los euca unicelulares, ¿sí? Tienen que saber ejemplos de células que tengan la telomerasa activa. En el resto de las células los cromosomas se acortan. ¿Dudas de esto? No, Santiago, pues ya sé que no debes tener duda porque dijiste que era verdadera y tenías razón. Hablo del otro Santiago, Chira, por ejemplo, de Olivia, de Galia, Franco, Victoria. ¿Vamos bien? ¿O hay dudas de esto? Sí, profe. Bien. Bien, Franco, bien, Santiago. Si vamos bien y no hay duda, vamos con el ejercicio 11. Díganme si A, B, C o D. La D. Tengo un voto por la D. Y Franco va con la B. Los productos de replicación de una molécula de ADN constituyen, o sea, lo que me está diciendo es... cuando termines de duplicar esto, que estamos hablando de una célula eucarionte, ¿qué va a pasar con estas dos moléculas de ADN, no? Eso es lo que me está preguntando. Si duplico el ADN, tengo dos moléculas de ADN. Esas dos moléculas de ADN son cromosomas de diferentes pares de homólogos o son las dos cromatídeas hermanas de un mismo cromosoma. Yo tengo una molécula de ADN. Esta molécula de ADN en la fase S se va a duplicar, o sea que se va a abrir, ¿no? Cada una de esas hebras rojas, que serían las moldes o madres, va a ser duplicada. Upa,
Creo que ya dije eso. Va a ser leída y duplicada. O sea que voy a tener una hija, supóngase que la hago con turquesa, de esta molde y una hija de esta otra molde. Lo que el ejercicio me está diciendo es, estas dos hebras, la parental roja con esta hija celeste, van a formar una molécula de ADN. Esta parental roja con esta hija celeste va a formar otra molécula de ADN. Cada una de esas moléculas de ADN, que son, cada una de estas moléculas de ADN van a ser dos cromátides hermanas. Las dos tienen la misma secuencia entre sí y la misma secuencia que la molécula de ADN molde o madre. Cuando el cromosoma se compacte y lo visualice en el microscopio, recién ahí voy a poder ver estas cromátides hermanas unidas por el centrómero, pero cada una de estas moléculas de ADN es una molécula de, perdón, es uno de los brazos del cromosoma que veo yo en el microscopio. O sea que, ojo al piojo, lo que tengo acá es una molécula de ADN, lo que tengo acá en esta cromátide es otra molécula de ADN. Si estas dos cromátides están unidas por el centrómero, esto es un cromosoma duplicado. Las dos moléculas de ADN son hijas de la misma madre, por eso son cromátides hermanas. O sea que las dos moléculas, producto de la autoduplicación de la misma molécula de ADN, son las dos cromátides hermanas de un cromosoma. ¿Esto se entiende? ¿Vamos bien, Franco? Ok, entonces ojo porque la que es correcta es la D. ¿Sí? Lo que voy a encontrar en mi célula es un homólogo a este. Y las cromátides hermanas del otro homólogo van a ser cromátides homólogas de este, ¿no? Pero las dos moléculas de ADN que forman parte de un cromosoma duplicado son productos de la autoduplicación de la misma molécula de ADN. Si estamos todas y todos juntos hasta acá, si esto se entiende, sigo con el ejercicio 12. Si no, por favor, volvemos atrás. Es muy importante el concepto de cromátides hermanas. Si eso no se entendió, avísenme y volvemos para atrás. Si no me dicen nada, díganme si la 12 sabe si o no. La D. Tengo voto de Santiago por la D. Ay, jóvenes, que me estáis asustando con esa no participación y esa no respuesta. ¿Qué me están queriendo decir? Bueno, Santiago, felicitaciones. Tenés razón.
promotores son las secuencias de nucleótidos que voy a encontrar en todo gen que señalizan dónde comenzar de alguna manera la síntesis del ARN. Estamos hablando de transcripción. Si bien tanto los procas como los eucas tienen promotores, para iniciar la transcripción, esas secuencias no son las mismas. Los procas tienen los suyos, los eucas tenemos los nuestros. ¿Sí? Por otro lado, la transcripción, voy a la afirmación A ahora. ¿La transcripción es una vía anabólica? Sí. ¿Es endergónica? Sí. El problema está acá, que se realiza en el citosol de todas las células. No. Si es proca, la transcripción será en el citosol. Pero si es euca, la célula, la transcripción es de localización nuclear. Por eso la A no es cierta. Vamos con la B y la C. Aclaremos por qué no son ciertas las B y la C. Tengo que saber que si bien tanto en proca como en euca la enzima que sintetiza ARN se llama ARN polimerasa, las polimerasas son distintas. Procarionte tiene una polimerasa única, compuesta por varias unidades, una de las cuales es la subunidad sigma, y esta subunidad sigma es la responsable de reconocer al promotor. Una vez reconocido el promotor, la sigma se disocia y el resto de la enzima es la que sintetiza el ARN. Por su parte, en los eucariontes hay más de un ARN. Tengo 3 ARN polimerasas. Hay más de una ARN polimerasa, hay 3. Se las nombra con números romanos, 1, 2 y 3. Sí o sí, les recomiendo que se acuerden por lo menos de la ARN polimerasa 2, que es la polimerasa que transcribe genes que codifican para proteínas, por lo tanto, sintetiza ARN mensajero. Cualquiera de las 3, ARN polimerasa 2, la 3, la 1, cualquiera de las 3, para poder unirse al promotor, para poder encontrarlo, reconocerlo y unirse, necesitan un festival de proteínas, que son todas estas que están dibujaditas acá. Esa variedad de proteínas, esa familia de proteínas, son factores proteicos de transcripción, son factores basales. ¿Sí? Los eucas necesitamos muchas para que nuestras polimerasas se unan y reconozcan el promotor. Los procas necesitan solo un factor de iniciación, que es el sigma. Si no hay dudas de esto, yo avanzo y digo, recuerden que la polimerasa, según el promotor, reconoce estas secuencias específicas dentro de la zona promotora, se une, la misma ARN polimerasa va a romper los puentes de hidrógeno y separar las hebras molde. Y una vez que hace esto, una vez que tenemos complejo abierto, es decir, una vez que están las dos hebras separadas, porque se han roto los puentes de hidrógeno, se reconoce por cómo queda ubicado, dónde queda ubicada dentro de la polimerasa, el primer nucleótido a transcribir, que ese es el nucleótido más 1. De allí en más, la ARN polimerasa avanza leyendo de 3 a 5 y transcribiendo, o sea, sintetizando de 5' a 3'. Este esquema sería básicamente lo mismo si fuese proca o si fuese euca. ¿Sí? El reconocimiento del promotor, que ella rompe los puentes de hidrógeno y que ella va a reconocer el nucleótido más 1, es lo mismo cualquiera sea la serie. ¿Esto está, gente? ¿No hay dudas de esto? Sí, profe. Bien. Gracias, Santiago. Gracias, Franco, por responder. Vamos a la 3C. Me dirán si verdadero o falso.
Franco me dice que es verdadero. Y Franco tiene razón. La RNA polimerasa se desplaza, decía hace un rato, leyendo de 3 a 5 la molde y sintetizando de 5 a 3. Y con este extremo 5' que cuelga, acuérdense de esto, lo vamos a necesitar cuando hagamos traducción. A medida que la polimerasa avanza, este extremo 5' cuelga del cromosoma, ¿sí? Entonces, tengo una cadena molde que es leída desde su extremo, es leída en dirección, mejor dicho, 3 a 5, sintetizándose el ARN de 5 a 3. Tiene razón Franco, esto es verdadero. Vamos a la 14, último ejercicio de la tarde. Me dirán si A, B, C o D. Franco me dice que es cierta la D de dedo. Franco tiene razón. No se me olviden que el ADN en las células eucariontes está asociada a estonas, está como cromatina. Y cuando estoy en división celular, esa fibra está en 700 nanómetros. Y al estar en 700 nanómetros es imposible transcribirla. O sea que la A no es cierta, porque la transcripción la puedo encontrar a lo largo de toda la interfase, pero no durante todo el ciclo celular, porque en mitosis no se va a dar. Ni más ni menos como consecuencia del alto grado de empaquetamiento. ¿Sí? No puedo llegar con la polimerasa y con los factores de transcripción a los genes. Entonces, lo que me invalida la A es que me habla de cualquier momento del ciclo celular. No. Cualquier momento de la interfase sería correcto, pero tengo que sacar del juego la mitosis. Por otro lado, en procariontes suele ser policitrónico. ¿Qué quería decir que fuese policitrónico? Bueno, a ver, un mensajero proca, un mensajero euca. En cualquiera de los dos casos encuentro secuencias codificantes, es decir, la secuencia que tiene la información para la proteína. En cualquiera de los dos casos, tanto hacia el extremo 5' como hacia el 3' encuentro secuencias no codificantes, pero sin embargo en proca puedo encontrar secuencias no codificantes en el medio de ese mensajero. En cualquiera de los dos voy a encontrar el codón de inicio de la traducción, ese que presentábamos la clase pasada como AUG, un solo AUG en EUCA, varios AUG en PROCA, iniciadores, ¿no? Un solo AUG de iniciación, ¿no? Y en los dos mensajeros puedo encontrar codones de terminación de la traducción. Algunos de esos 3 codones stop que no codificaban para aminoácidos. En los EUCA encuentro uno solito al final de la secuencia codificante. Y en PROCA encuentro varios codones de stop, uno por cada secuencia codificante. Acuérdense que el ARN mensajero EUCA es el que es monocitrónico y el ARN mensajero PROCA es el que es policitrónico. Por otro lado, no se me olviden que tengo modificaciones que hacer en el ARN mensajero, por eso la opción que eligió Franco es cierta. Ese procesamiento del ARN mensajero tiene 3 componentes o 3 momentos, 3 procesos. Uno es el agregado del capuchón. Este es el extremo 5' del mensajero. Y este es el primer ribonucleótido del mensajero eucarionte. Se le agrega a ese extremo
una 7-metilguanosina. Esto es el capping. Y la función es proteger el extremo 5' de la degradación, entre otras. Por otro lado, otra modificación importante que se realiza en el ARN mensajero transcripto primario es la eliminación o la remoción de intrones y el empalme de los exones. Tengo que sacar los intrones del medio y empalmar los exones, que son las porciones que codifican para la proteína helicoidal. Y por último, la modificación del extremo 3' oxidrilo, que me protege este extremo de la degradación, que es el agregado de adeninas, cosa que hace la enzima poliadenilato polimerasa o poliapolimerasa, proceso que es post-transcripcional, o sea, terminó de sintetizarse el ARN mensajero y se le agrega esta cola poliar. Estos son los procesos de maduración o de procesamiento del ARN mensajero. Los 3 se llevan a cabo dentro del núcleo y es necesario hacerlos antes que salga ese mensajero al citosol. ¿Sí? Por último, de splicing. Por un lado les comparto esta imagen, esta microscopía electrónica, donde está mostrando cómo se hacen estos lacitos. Acá con código de colores lo tienen explicado lo que estoy viendo en la microscopía. Y por último, no se olviden que existe el splicing alternativo o empalme alternativo. De un gen se obtiene un único transcripto primario. Según cómo se madure este transcripto primario, se pueden remover todos los intrones o algunos. Y una vez que maduraron el transcripto, y quedan con ese solo, o sea, no vuelvan para atrás. Si maduré el transcripto como lo tengo aquí, empalmando los 5 exones, eliminando todos los intrones, esto será lo que se traducirá. Y este transcripto primario no vuelve atrás. ¿Sí? Este transcripto maduro no vuelve atrás. ¿Sí? Es un ARN transcripto primario con distintos resultados en cómo termine siendo empalmado. Y según cómo termine siendo empalmado, cortado y empalmado, será la proteína que va a fabricar esa célula. ¿Sí? Puede ser que no se les pregunte nada de esto, como puede ser que haya algún subítem o alguna pregunta de empalme alternativo, al nivel de lo que lo estamos charlando. ¿Dudas, gente, de transcripción de núcleo de cromatina? Porque aquí terminó la ejercitación. ¿Dudas, gente? No, creo que no. No, profe. Ok, entonces, si no hay consultas de transcripción, les propongo, son 18:37, hacemos 10 minutos. Sí, 10 minutos y de descanso y nos reencontramos para avanzar con traducción. ¿Les parece? Bueno. Vamos, 37 son ahora, 47, 48, retomamos. A descansar.